Adelante Andalucía prevé crecer en estas elecciones andaluzas. Según los datos de las últimas encuestas, los andalucistas podrían duplicar su representación el próximo 17 de mayo con un 6,3% de intención de voto. La formación vive una época de bonanza, al menos según los datos de las encuestas. Su impacto en las redes sociales está creciendo, aunque el conocimiento de su líder se estanca en el 14,5% de los andaluces. Estos son datos del último estudio publicado por el CENTRA, el último barómetro publicado recientemente por la encuestadora pública. Sin embargo, entre quienes sí que conocen a su candidato, José Ignacio García cosecha una nota de 5,56 de media, siendo el candidato mejor valorado, estando por encima incluso de Juanma Moreno, a quien supera por una décima. Su candidato en Málaga es Luis Rodrigo, que hoy nos acompaña. Señor Rodrigo, gracias por atender a esta entrevista conjunta de La Diana y de Diario Universita, porque lo podéis leer en Universita y escuchar en La Diana. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Samuel. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. ¿Cómo valora los resultados de las encuestas que apuntan al crecimiento de su partido? Bueno, no te voy a engañar, estamos bastante contentos, bastante motivados por lo que van reflejando las encuestas. También porque vemos que es una tendencia que se ha ido sosteniendo en el tiempo y que sinceramente achacamos al buen trabajo que se ha hecho en el Parlamento en este tiempo, y no solo en el Parlamento, también cada asamblea local y comarcal que ha estado pues trabajando por construir una Andalucía más justa. Y aparte de ese trabajo, a nivel práctico, ¿a qué cree que se debe al liderazgo de José Ignacio García, ¿no? Que en las encuestas está bien valorado, en redes sociales pues, también ha tenido cierto impacto? ¿Cree que se debe a ese liderazgo o cree que se debe a otros aspectos? Bueno, desde luego José Ignacio se ha convertido en una gran figura de la política andaluza en estos últimos tiempos, pero él mismo lo dice de que no es una cuestión, no es trabajo de una sola persona. Detrás de José Ignacio hay un equipo, un grupo parlamentario tremendo y hay toda una militancia que está remando ahí en la misma dirección que nuestro portavoz. ¿Y creen que pueden llegar a dar la batalla, que digo yo, por luchar por Andalucía en el electorado de la izquierda, incluso ganar en alguna provincia Vox? Dar la batalla no es una expresión que me gusta demasiado, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta de hasta donde yo sé, no va a votar el 100% del electorado, por desgracia, ¿no? Pero sigue habiendo una gran abstención ahí, y nosotros tenemos claro que la batalla en realidad está precisamente con Vox, con la gente que está desencantada y no va a votar, o va al final está escuchando las alternativas que le dan a estas opciones más radicales, como pueden ser Vox. Nosotros, nuestro objetivo es sacar a la gente de ahí y darles la respuesta realmente que necesitan. Tiene que reconocerme, candidato, que para la gente normal, no para los militantes, ni siquiera para los periodistas, que hablamos con ustedes de forma frecuente y quieras que no, pues algo entendemos quiénes son y quiénes no son. Pero para el electorado normal, entre la marca por Andalucía y la candidatura que usted representa, no hay gran diferencia. ¿Es capaz de explicarle a la gente las diferencias que hay, si es que las hay, entre ambos espacios? A ver, sinceramente, y esto va a ser una tónica de esta campaña, nosotros no queremos hablar de otras fuerzas de la izquierda, no creemos que sea productivo, y en realidad sí que confiamos en el pueblo andaluz, en el sentido de no hace falta que digamos nosotros las diferencias, creo que cada persona en su casa pues, puede llegar a sus conclusiones. Y si no lo tenemos claro, siempre puede irse al perfil de José Ignacio en redes sociales, al perfil de Adelante, vea un poco lo que contamos y que saquen sus propias conclusiones. Yo al menos lo que veo, la diferencia es que ustedes básicamente son más anticapitalistas, o por lo menos tienen un discurso más duro en eso, porque Adelante Andalucía lo construye el movimiento anticapi, y básicamente que son andalucistas. Son el equivalente, o quieren ser el equivalente a Esquerra Republicana o a la U o a EH. Y claro, en este podcast hace unos meses entrevistamos a José Manuel Gómez Jurado, que como sabrá ha sido diputado de Andalucía, del Parlamento ya disuelto, y él me decía, a ver, ellos ahora mismo, desde respecto, me decían esto, ellos ahora mismo no son Esquerra Republicana. Y si creen que con el futuro pueden ser, pero ese futuro medio placista, largo placista, no conviene o no coincide con el momento histórico en el que vivimos, en el que estamos a pocas décadas de que el cambio climático sea irreversible, uno de los argumentos que ha dado. Y dice que en ese momento hay que ser
digamos, consecuente con el momento histórico que a su juicio existe en listas comunitarias. Esto además también lo decía en un contexto que en ese mes Podemos estaba fuera de Andalucía y estaba criticando a la que es su partido, que es Podemos. ¿Qué valoración le da a estas palabras? Bueno, para empezar, una valoración del jurado, me parece que ha hecho un gran trabajo político y que ha sido un gran parlamentario, más allá de lo que pueda opinar al respecto de esto. Pero yo sí que creo que en adelante tenemos un proyecto claro de construir, pues eso, un partido soberanista, pegado al territorio, y que en realidad creo que no hay nada más urgente que eso, porque es que ya llevamos muchos años de retraso en Andalucía, como tener una propia fuerza política, un partido que no le rinda cuentas a Madrid. Entonces, no considero que haya otro asunto más urgente que eso, que tener una izquierda pegada al territorio. Y que tanto en Sevilla, como en el Ayuntamiento de Málaga, como en Madrid, cuando se dé la ocasión, esté pidiendo que se paguen las deudas históricas que hay desde el Estado español con Andalucía. Le tengo que preguntar cuáles son esas deudas históricas. Pues son varias, de hecho. Por un lado está la cuestión de la conectividad de los transportes. Vemos cómo Andalucía reúne a los municipios más grandes sin conexiones de trenes, por ejemplo. Tenemos también una deuda ambiental tremenda. O sea, Andalucía, por desgracia, se ha tratado como un territorio de sacrificio y hemos dejado bueno, que se monten aquí cosas como el cementerio del Cabril o que se monten como el vertedero de los fosfoyesos de Huelva. Vamos, básicamente, hemos visto cómo se ha utilizado Andalucía como un vertedero. También tenemos problemas de financiación. De hecho, ya hemos visto en los últimos años que ha habido mucho debate sobre cómo a Andalucía se le paga menos. Pero también tenemos una deuda a nivel de trabajo, de industrialización. Hemos dejado que al final nuestra tierra se centre principalmente en el turismo y en generar recursos, pero ¿qué pasa con esa riqueza que se genera? Al final vemos que las verduras que se recogen en el campo, las aceitunas, las hortalizas y demás, no se procesan aquí, se les paga a los agricultores pobremente, o que el turismo lo explotan empresas que ni siquiera pagan los impuestos aquí directamente. Como ves, las deudas son variadas. Y por eso digo que es urgente, porque es que hay tantos ámbitos de los que necesitamos ponernos al día con el resto del Estado que vamos tarde. Y una de esas cosas que han implantado en Andalucía hace unas varias décadas son las bases militares de Rota y de Morón, que aunque técnicamente hablando son de España, aunque están cedidas al uso de la OTAN y por tanto a Estados Unidos. Su partido, el señor de Común Entendido, pretende sacarlo, ¿no? Pretende que Estados Unidos salga de Rota y Morón. Completamente. O sea, ya de por sí nos parece un acto imperialista el tener esas bases ahí que al final, como funcionan estas bases estadounidenses, son más que nada una amenaza para sus aliados, pero es que en el contexto mundial que estamos viviendo ahora mismo, que son una diana puesta en nuestra espalda. Ya hemos visto como en Chipre, si no me equivoco, ¿no? Irán atacó bases de este estilo. ¿Quién nos dice que el día de mañana en otro conflicto, por culpa del imperialismo estadounidense, no acabemos sufriendo los andaluces y las andaluzas un ataque parecido? Entonces, esas bases hay que sacarlas lo antes posible. Y otra de las deudas, usted lo decía, era la financiación. Ya tengo que preguntarle por ese modelo de financiación que presentaba la ahora candidata del Partido Socialista Andaluz, entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Se hablaba, ¿no?, de esa financiación singular para Cataluña. Se condonaba la deuda, era Andalucía una de las más beneficiadas, sino la primera, y Juan Manuel no se negaba. ¿Qué valoración hace de ese modelo de financiación? No te voy a engañar, en cuestión de fiscalidad, no soy un gran experto y creo que es una cosa que tendría que informarme más. Lo que sí que tengo claro, por un lado, es que la propuesta que se hacía no terminaba de casar con esta deuda, en el sentido de no contemplaba la riqueza que se genera por parte de, como digo, empresas que no están tributando aquí, pero que sí están generando riqueza con el esfuerzo de los trabajadores andaluces. Y por otro lado, también
hay que decir las cosas claras a Moreno Bonilla y está muy bien que pida más financiación para Andalucía, pero va a ser pedir más dinero para luego ejecutar esos fondos, porque ya hemos visto cómo ha devuelto dinero al Estado, hemos visto cómo ha devuelto dinero a la Unión Europea. Entonces, sí, queremos más dinero para Andalucía, pero para que se invierta en infraestructura y en obras públicas aquí, simplemente por hacer otra batalla política y, y poner un palo en la rueda del PSOE, ¿no? Hablamos de la candidata del PSOE. ¿Qué valoración tiene de María Jesús Montero, hasta ahora vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, mano derecha de líder del PSOE, digamos que implicada en varios casos de corrupción de manera indirecta, o implicada, mejor dicho, habiendo estado en consejos de gobierno y de ministros, con primero él, pues caso Ábalos, aunque ella no ha sido salpicada, y con un largo historial de gestión en la Junta de Andalucía? Bueno, es una persona con sus luces y sus sombras, desde luego. Por empezar con lo bueno, hay que valorar que me parece una candidata potente y que me da la sensación de que si el PSOE la eligió para presentar su candidatura en Andalucía es porque realmente ha visto que hace falta plantarle cara a Moreno Bonilla y que hace falta bueno, que las andaluzas vienen necesitando ya eso, una figura potente que pueda hacer un poco de oposición, pero por otro lado, no se nos puede olvidar tampoco el historial que tiene, no se nos puede olvidar que estuvo ya en los gobiernos de la Junta que comenzaron la privatización de la sanidad, y la verdad que es una pena ver cómo, porque yo sé que en el PSOE hay mucha gente buena y hay gente que realmente está haciendo cosas por la trabajadora, por los trabajadores. Entonces, tener una candidata que ha sido partícipe de empezar con los conciertos con la sanidad, tener una candidata que viene desde Madrid habiendo tanta gente válida en el Partido Socialista aquí en Andalucía, pero es la misma historia de siempre, por eso estamos tan convencidos de que hacen falta partidos que no tengan la cultura en Madrid. Hablaba de que, digamos, hay gente buena en el PSOE. Yo entendía que Montero es una persona mala, personas buenas con la oposición, se debe Montero una persona mala. Piensa eso. No he dicho que sea una persona mala. No mala persona, pero mala socialista. No, o sea, no me lo interpretes, me refiero a que hay perfiles políticos válidos en Andalucía y quizá sería más positivo el renovar la política más que tirar de figuras ya consolidadas. ¿Y quiénes son esos buenos perfiles del PSOE? No te puedo responder ahora mismo porque no caso nombres y apellidos. Por no hacerle campaña. Por no hacerle campaña. Usted es candidato por Málaga, como hemos dicho en la introducción. Ustedes mismos en su campaña, que se la presentaron aquí a los candidatos provinciales de Andalucía hace unos días, y en ese mismo acto dijeron que Málaga es el centro de las políticas del PP y que digamos que es donde más se sufre, decía José Ignacio García. ¿Cuáles son esas políticas del PP que vemos en Málaga y que se exportan en Andalucía y por qué son malas? Bueno, lo podemos ver en varios ámbitos. Me voy a centrar en la cuestión de la vivienda, la cuestión de la sanidad y de la educación. Con la vivienda lo estamos viendo claro. O sea, Málaga está siendo una de las zonas, no ya de Andalucía, sino de todo el Estado, en las que más suben los precios de la vivienda, en las que más se acapara vivienda y en los que más ineficientes están siendo las políticas de vivienda pública. Hace poco veíamos, por ejemplo, cómo sacaban una promoción de 62 viviendas en alquiler protegido para gente que cobra hasta 4.000 euros. Esas son las políticas del Partido Popular en materia de vivienda. O sea, lo veo como otra manera de hacer negocio. Coger suelo público y malvendérselo a las promotoras. Coger suelo público y entregárselo a la industria turística. Por ejemplo, el caso más flagrante, el rascacielos del puerto. Pero hay más ejemplos de edificios que estamos viendo. Bueno, el edificio de Correos, por ejemplo, el edificio, la sede de Málaga Coge en Calle Ollerías,
Eso por el lado de la vivienda. Que porque nos escuche desde fuera de Málaga, incluso desde fuera de Andalucía, ¿qué es lo que está pasando en ambos edificios? Estamos hablando de edificios que eran propiedad de la Junta de Andalucía, que son entregados a fondos de inversión, sionistas, ¿no? Para construir, pues, en el caso de Calle Ollería, apartamentos turísticos, en el caso del edificio de correo, o hotel de lujo. Ese es el modelo del Partido Popular, en realidad. Edificios públicos que podrían tener una utilidad pública se acaban entregando al ya masificado sector turístico. En cuestión de sanidad, bueno, nada más que hay que ver cómo están los hospitales en la provincia de Málaga. Justo esta mañana lo hablaba en una rueda de prensa de que ayer se inició la investigación por la muerte de un hombre en urgencia en el Hospital Costa del Sol. Cuando llegó el temporal vimos cómo el clínico se estaba inundando, vemos cómo en el hospital regional, comúnmente Calvario, vemos cómo hay 2 enfermeras por planta, 3 enfermeras por planta, o sea, una falta de personal tremendo. Mientras se hacen promociones para la privada, mientras sigue creciendo, pues eso, la sanidad privada. Y por último, en cuestión de educación, pues más de lo mismo, que es parte de la estrategia del Partido Popular de convertir todos nuestros servicios públicos en una mercancía que se puede comprar y vender. Estamos viendo como en Málaga, de repente, cuando entra Moreno Bonilla al gobierno de la Junta, se montan universidades privadas. La Universidad Europea ahí, la Católica de Murcia, se está tanteando también otra privada en Estepona, mientras ahoga a la Universidad de Málaga. Que eso, igual se habla un poco de eso. La Junta de Andalucía ahora mismo le está cobrando intereses a la Universidad de Málaga. Ahí están los estudiantes, que si su profesor se tiene que coger una baja, se acabó la asignatura. Están los docentes que no pueden pasar a tener una plaza fija. Las líneas de investigación se están parando. Y no solo en la universidad, evidentemente, con la formación profesional, lo mismo, se están cerrando líneas cada año. Vemos como, de hecho, con la FP la FP especial, o sea, para alumnos con necesidades especiales, con algún tipo de discapacidad, han empezado a cerrar las líneas aquí. ¿Y qué es lo que tenemos como contraposición? Tenemos MEDA, tenemos todos estos centros de formación profesional privada, que conforme van reduciéndose las líneas en la FP pública, al final, ¿a qué es lo que empujan a la gente? Pues, a endeudarse, a pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros para poder formarse y para poder optar a un trabajo. Ese es el laboratorio del PP. Y eso es lo que estamos viviendo en Málaga. Pero yo le tengo que preguntar si están malas esas políticas que hace el Partido Popular en Málaga y consiguiente en Andalucía, ¿por qué sigue ganando? Porque Málaga arrasa, el ayuntamiento tiene mayoría absoluta, la revalidó, bueno, la consiguió después de haberla perdido durante un tiempo hace unos años, donde usted era precisamente el candidato de la alcaldía. En la provincia gobierna en la inmensa mayoría de los municipios y obviamente la Diputación. Está previsto que saquen al menos 10 de los 17 diputados que se sacan de Málaga para el Parlamento, y todo parece indicar que van a gobernar otra vez la Junta de Andalucía. ¿Por qué si el PP hace políticas tan dañinas, la izquierda no es capaz de arrebatarle el gobierno al Partido Popular? A ver, porque si hay que darle crédito en alguna cosa al Partido Popular, y en concreto al Partido Popular de Málaga, es que el marketing lo controlan a la perfección. Es que son muy buenos propagandistas. No es casualidad que Paco de la Torre, siendo alcalde, pues prácticamente desde que estamos vivos nosotros, ¿no? Es una cuestión de constantemente tratar de mostrarse como que no tienen una ideología, como que están gobernando para todo, pero a poco que te pongas a investigar te das cuenta de que sí que hay una ideología clara detrás, que es la de privatizar prácticamente todo ámbito de nuestra vida. Y en contraposición, ¿qué proponen ustedes? Porque ustedes hablaban en esa presentación de candidatos que les citaba antes, de medidas urgentes y valientes en materia, por ejemplo, de vivienda. ¿Cuáles son esas materias urgentes y valientes? Bueno, lo primero, hay que bajar los precios de los alquileres.
lo que está pasando ahora mismo en la provincia con los precios del alquiler es más que insostenible. Ya no vale con regularlo, ya no vale con parar la subida de precios. Hay que bajar los precios de los alquileres, hay encaje legal para hacerlo y tenemos que hacer que los precios de los alquileres vayan de la mano con los ingresos de las familias que viven en cada distrito. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que parar la especulación inmobiliaria, porque no es solo vivir de alquiler, es también el poder acceder a una vivienda en propiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Es que tenemos en la provincia de Málaga un 15% de vivienda vacía. O sea, en esta calle, que si miras un par de bloques, 100 viviendas, de ahí hay 15 vacías. Evidentemente no van a estar en esta calle, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo, pero si te das un paseo por Girola, si te das un paseo por Mijas o lo que sea, ahí te vas a encontrar calles enteras vacías de viviendas con las que se están especulando. Decía, frenar la especulación. ¿Qué puede hacer el gobierno de la Junta de Andalucía? Porque son las materias de la Junta las que están en disputa. ¿Qué puede hacer la Junta de Andalucía para frenar la especulación? Claro, te explico la medida. Es sencillo. Todas estas viviendas vacías que están en manos de fondos buitres, que están en manos de bancos, demás, desde la Junta de Andalucía se les puede proponer, y si adelanta Andalucía también el gobierno les propondrá, que pongan esas viviendas en alquiler asequible. Y si no lo hacen, se les limitará a desprivatizarlas. Es decir, que entonces hablamos de expropiar viviendas que no estén, por ejemplo, no estén en el mercado, si están en el mercado quizá con demasiado bajo precio, están hablando ustedes de expropiar viviendas. Estamos hablando no de la casa de la playa de alguien, no de el pisito que tiene alguien en el pueblo para fin de semana, no, estamos hablando de los 7.000 pisos que ha acaparado la Caixa, de decirle, o lo pones en alquiler o lo ponemos nosotros en alquiler, sí, te lo expropiamos. Pero por una cuestión de que, claro, si hay vivienda vacía que se está acumulando ahí, es por motivos especulativos. Es simplemente para crear una escasez artificial. Yo no le voy a decir lo que pienso sobre esta propuesta, pero siempre que escucho a la izquierda hablar de esto, de expropiar a los grandes tenedores, siempre pienso, ¿por dónde está el límite? O sea, el gran tenedor está claro que, según los números, a partir de 10. ¿Qué pasa con el medio? Porque hay alguno que sí que tiene una segunda casa y dice, bueno, en teoría la tuya pues no se va a tocar. Pero yo, por ejemplo, conozco a personas currantes de toda la vida que tienen 5, por ejemplo. Tienen que tener esas personas, si Adelante Andalucía gobierna con que se les expropia la casa, la tercera, cuarta, quinta. Yo creo que esa gente en realidad tendría que estar más asustada de que no gobierne Adelante Andalucía. Y te lo explico. Esa gente está más cerca de tener que vivir de alquiler o de tener que enfrentarse a un desahucio que de estar en la situación de Unicaja o de César y Joseph, estos dos chavales alemanes que acaparaban 2.600 viviendas en España. Pues esa gente con 3, 4 viviendas, lo que te digo, no son nuestro objetivo, no creemos que sean los que están generando estos problemas de vivienda, creo que más bien son otra pieza en el tablero y si la cosa sigue como está yendo, si sigue acaparándose la vivienda, al final se van a ver afectados también. Entonces, yo no me asustaría, de hecho, creo que les beneficia más un gobierno de Adelante Andalucía que el seguir con estas medidas a favor de la especulación. ¿Decía usted que está más cerca de vivir de alquiler o de verse ante un desahucio que de ser multipropietarios de verdad? La cuestión es que no se sienten así. Esto, por ejemplo, pasa con la clase media, con los autónomos, que se sienten más cerca de Amancio Ortega como perseguidos por el gobierno socialcomunista que les fría impuestos y no más cerca del que cobra el salario mínimo. Sé que esto quizá pues, es más filosófico incluso que electoral, pero ¿qué propone Adelante Andalucía para reconectar con esa gente, para reconectar al pequeño autónomo que siente que incluso ha sido abandonado por la izquierda y tratado como si fuese efectivamente Amancio Ortega? Pues precisamente estamos trabajando en medidas orientadas a los autónomos, porque sí que estoy de acuerdo de que desde ciertos sectores de la izquierda a lo mejor hemos tratado de la situación, bueno, yo no me incluyo en eso, se ha tratado la situación muy como de blanco y negro,
cuando en realidad hay una escala de grises. Tú no puedes decir que un muchacho que tiene una peluquería y a lo mejor tiene a un empleado, un empresario explotador, o que una mujer que ha montado una carnicería está explotando, y desde luego a esa gente no la puedes freír a impuestos, ni la puedes dejar abandonar pagando unos precios de alquiler de locales cada vez más altos, compitiendo contra Amazon, compitiendo contra Mercadona. A esa gente hay que acompañarla y hay que darle facilidades. Si no, no podemos estar luego quejándonos de que ya no hay comercio de barrio, de que se están perdiendo los artesanos de nuestra tierra. Entonces, creo que hay una oportunidad muy clara de reconectar con ese electorado y de hacerles ver que efectivamente mm, no están en el lado de Amancio Ortega, no están en el lado de Patricia Botín, y las políticas que Amancio Ortega, que Patricia Botín, que Juan Roig quieren, no son las que les convienen a ellos. Hablaba de que están trabajando en medidas para los autónomos. ¿Nos pueden adelantar alguna? No. Cuando salga el programa, Confidencialidad. que sale dentro de una semana aproximadamente, podremos. Decía que hay que reconectar con esos autónomos, incluso con aquellos que tienen un trabajador. Claro, yo entonces recordaba el eterno debate que cada vez que el gobierno y la ministra Yolanda Díaz acometen una subida del salario mínimo, que a veces es de 50 euros, o sea, creo que se ha llegado a subir eso, decenas, no en centenas, el salario mínimo interprofesional. Dice la derecha, los partidos de PP y Vox, que esto fría a estas empresas que no pueden acometer esa subida porque si no van a acabar teniendo que despedir a estos trabajadores. En ese espacio, ¿qué reflexión hace usted? ¿Cree que el gobierno tiene que asumir esa subida de salario durante un año o dos para que el trabajador no pierda el derecho y el autónomo no se vea obligado a tener que despedirlo porque no le da el dinero para seguir pagándole esa subida? Por ponerle un ejemplo. Para empezar, no veo un escenario posible en el que nosotros estuviéramos en contra de subir el salario mínimo. O sea, el salario mínimo tiene que subir. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo para estos pequeños empresarios, que es que sube el salario mínimo, pero también sube el precio de la luz, sube el precio de los alquileres, sube el precio de la gasolina, sube el precio de los proveedores. Entonces, en ese sentido, desde el gobierno se les tienen que dar las facilidades para poder cubrir todos esos costes adicionales. Pero no creo que deba ser una excusa para no mejorar las condiciones de los trabajadores. Ya que estamos reflexionando y antes de hacerle más preguntas más electorales, ya que reflexionamos, seguramente en algún punto se abrirá este debate. Quiero saber qué defenderá adelante Andalucía con el... Es tan importante que no gobierne la ultraderecha que habría que hacerle un cordón sanitario y aunque el PP no lo promulgue, igual desde la izquierda se ha de abstenerse ante una investidura del Partido Popular de Moreno Morilla para que no se vea obligado a pactar con Vox. Este debate, además está súper convencido con el que se va a tener muy pronto, creo que se ha de abordar, porque además antes de que lo dijera él, no tenía pensado preguntarles a ustedes, porque si es tan peligrosa la extrema derecha, si hay que hacer un cordón sanitario, que ustedes, o la izquierda en general, le ha reclamado al PP que monte, en el otro lado del cordón sanitario están ustedes. ¿Adelante Andalucía o cree usted como militante de izquierdas que por Andalucía o el PSOE habrían de decir, oiga, yo me abstengo para el gobierno Moreno para que no tenga que haber consejeros de la ultraderecha en Andalucía? A ver, no puedo hablar por el PSOE y por Andalucía, pero sí puedo hablar por nosotros y yo tengo clarísimo de que nuestro objetivo es echar a Moreno Morilla de la presidencia de la Junta de Andalucía. Desde luego no quiero minimizar la amenaza que supone a Vox para los derechos de todas las personas, para su derecho a acceder a una vivienda, para su derecho a la educación, para su derecho a expresar su diversidad sexual o para su derecho de simplemente existir siendo mujer. No quiero minimizar eso, pero a la vez también hay que hacer la reflexión de si entras en un cogobierno, ¿qué es lo que va a hacer Vox? ¿Va a hacer que, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama no reciban los resultados de sus pruebas? ¿Va a hacer que, por ejemplo, se caigan los techos de los centros de salud?
va a hacer que los niños con autismo no puedan tener la atención necesaria en el colegio o en el instituto, que eso ya lo está haciendo Moreno Bonilla. Pero, por ejemplo, puede hacer que el hijab sea una prohibición, por lo menos en los espacios públicos. Entiendo. O obligar a estudiar religión a todo el mundo, religión católica, se entiende, o incluso hacer una asignatura de tauromaquia, que lo va a proponer. Eso lo harían, también te digo, si Vox al final ejecutase lo que hace, pero es que también hemos visto cómo en los gobiernos en los que ha participado su acción política ha sido bastante nefasta. ¿Corremos ese riesgo? Quizá sí, pero yo estoy convencido de que cuanto antes echemos al Partido Popular del gobierno de la Junta, mejor. Usted me hablaba de echar a tu programa de la Junta, de hacer muchas medidas para solucionar el problema de la vivienda, etcétera. Para eso, ustedes pues, pretenden gobernar. Y claro, alguien diría, un partido que tiene 10 años aproximadamente de historia, no sé si han llegado a cumplir una decena. No, 5. 5, muy aproximado, era el dato. Que no tiene experiencia de gobierno, más allá de la alcaldía de Cádiz, todo como han entendido. Está capacitado su partido para gobernar. Por ejemplo, tiene consejeros suficientes para colocar en el gobierno. Yo creo que sí que estamos preparados por una cuestión que, como bien has dicho, tenemos ya esa experiencia de haber sido la única izquierda al margen del PSOE que ha gobernado en capital andaluza en estos últimos años. Y también porque tenemos un programa realista y unas bases que son trabajadoras y que están pegadas a la realidad de bueno, lo que está pidiendo la gente, lo que están pidiendo los movimientos sociales y demás. Y lo que tenemos clarísimo es que queremos gobernar para aplicar nuestro programa. Uno de los grandes retos que a mi juicio tiene su partido es dar a conocerse, porque son el último partido con representación en el Parlamento, tienen ahora mismo 2 diputados, uno de ellos su líder, José Ignacio García, candidato, que como ya decíamos antes en la encuesta del Central, declara conocerle 15,4% de los encuestados y consiguientes se supone que de los andaluces. Aunque quienes lo conocen lo valoran muy bien, hay pues casi más de 8 de cada 10 andaluces que no lo conocen. Ese gran reto, ¿cómo pretenden ustedes resolverlo? Pues sinceramente, con trabajo constante y con honestidad. Y sobre todo haciendo, pues eso, cada día un poco más. Yo creo que si José Ignacio recibe tan buena valoración en las encuestas, a pesar de no ser tan conocido, es porque ha sabido representar muy bien esos valores de la honestidad y del trabajo constante, de estar pateándose Andalucía entera, de estar pendientes de las huelgas, de estar respondiendo a mensajes de madres y padres que tienen un problema con el comedor de su colegio. Es un camino largo, está claro, es un camino largo, pero también es una bola de nieve, creo yo. Conforme más gente va conociendo el proyecto y se va acercando a nosotras y ve lo que se está haciendo en adelante, mayor es nuestro potencial de crecimiento. Y uno de los candidatos, sobre todo al hilo de lo que ha dicho, ¿no? Que es un camino a largo plazo, le hace reflexionar el hecho de que después de 4 años con trabajo honesto, que decía usted, de José Ignacio García solamente lo conozca el 15% de los andaluces. Le hace reflexionar sobre esa disciplina interna que tiene su partido de estar como máximo 8 años en una institución, que después que en el caso pues, no se cumple, porque José Ignacio García ya había sido diputado en el adelante, entonces creía Podemos, ahora lo vuelve a ser, y si se presenta, pues lleva más de 8, pero bueno, se entiende que como candidato, como gran figura, se lo mantiene. Pero ustedes reflexionan sobre eso, sobre oye, si 4 o 8 años no conseguimos implantar una figura y después la desechamos, ¿qué hacemos? Claro, ahí va a empezar, hay un matiz importante. Nuestro compromiso ético lo que dice son 8 años máximo. Y entonces toca descansar, volver a tu trabajo y tú sabes, poner los pies en la tierra. Pero por ese lado, José Ignacio no se está saltando el compromiso. Por otro lado, desde luego. Rodríguez podría volver. Porque ha descansado, se ha vuelto. Podría volver en algún momento. No sé, pregúntale a ella. Yo encantado se me yo le pregunto. Podría, pero. No, mala relación. Igualmente, claro, que nosotros no creemos en construir tampoco proyectos personalistas, pero luego
ahora mismo, con la figura de José Ignacio, pues sí, tenemos un gran portavoz en el que nos vamos a apoyar. El tiempo que tenemos como máximo establecido, ¿no? Con nuestro compromiso ético. Pero nuestra intención es construir algo que vaya más allá de grandes líderes o de una sola persona. Porque así es como construye un partido con las bases firmes. ¿Es una desventaja? Puede ser una desventaja. Estamos viendo cómo, claro, nos tenemos que enfrentar constantemente contra políticos profesionales. O sea, yo mismo lo veo en mi día a día de cómo yo, siendo un simple trabajador, tengo que estar compitiendo con gente que lleva en política 20 años, que lleva viviendo de la política 20 años y desde luego la lucha se hace cuesta arriba. Pero creo que precisamente eso es lo que ayuda a que nos podamos mantener como algo fresco, como algo nuevo, alejados de las moquetas, ¿sabes? Si finalmente en 4 años José Ignacio García abandona el Parlamento, es justo el próximo. Se lo digo porque cuando yo le hacía una pregunta muy parecida a esta a Pilar González, que era su candidata al Congreso en las pasadas generales, me decía, hay jóvenes, están en el partido, y entre los nombres que me decía estaba el suyo, estaba el de Luis Rodrigo. Digo, igual es el próximo Teresa Rodríguez, el próximo José Ignacio García. ¿Tú sabes lo que pasa? Que es que en este partido las decisiones no se toman a dedo, ¿sabes? Sino que se toman en asambleas nacionales como se eligió a José Ignacio. Entonces, soy yo el próximo, no tengo una bola de cristal, vamos a empezar por hacerme parlamentario y a partir de ahí a ver cómo va. Si se me diera la oportunidad, yo al final aquí estoy al servicio de mis compañeras primero y también al servicio de toda la gente de Andalucía. Primero Sí. compañera y después los andaluces, o al revés. Bueno, primero compañeras en el sentido de que soy un instrumento comunicativo. No puedo tomarme el privilegio de decir que sea la voz de toda la gente de Málaga, pero sí que puedo decir de que yo sirvo como instrumento para comunicar la intención del partido aquí en Málaga. Se ve al final como parlamentario, porque, ¿qué le digo yo? Las andaluzas y las municipales donde usted se presentó consiguieron 2.000 votos, un poco más de 2.000 votos, si no recuerdo mal, un 1%, un 1,9% del voto en Málaga, quiere decir que para un joven de 20 y pocos años, oye, está bueno, pero se quedaron muy por debajo de ese 5% que le haría entrar en el consistorio y oye, algo parecido puede pasar en Andalucía. No sé si las encuestas internas que ustedes manejarán, que los partidos manejan sus encuestas y tal, le apunta que Málaga puede llegar a ser una provincia por la que adelante saque escaños. Sí, yo me veo en el Parlamento. ¿Pero por encuestas internas o porque soy el político? Estamos bastante seguros de que es una realidad que va a ocurrir y de que le vamos a quitar un escaño al PP. Querías quitar un escaño. Y si lo quitáis por Andalucía y la izquierda se queda en la misma, No lo veo. no lo ve. O sea, compiten Tienen una base de voto aquí bastante clara y, como te he dicho, no competimos realmente con ellos. Competimos con ese 40%, 30% que está en la abstención. Competimos bastante con Vox, que le estamos robando el voto joven. Apelamos a públicos muy distintos. Yo hablaba con un amigo mío de izquierdas que me decía, a ver, la cosa está entre con Andalucía, Podemos entonces, porque en esa conversación Podemos era tener candidatura propia y adelante. Es verdad que me decía que en ese contexto en el que había dos candidaturas del espacio de la izquierda española, por así decirlo, se habría decantado por ustedes. Pero ahora, si lo ven, si me lo permite decir, cuando lo estoy citando, no se sabe quién es un podemita, por tanto, se movilizó con Pablo Iglesias, ahora igual se va a Andalucía. Es decir, por lo menos un voto se ha perdido en relación con Andalucía. Compiten con el mismo electorado, o sea, son de la izquierda alternativa. Y de la izquierda alternativa hay tan limitadas personas que en su momento la izquierda alternativa no tener 2 diputados en el Congreso. Yo lo que te digo, no es nuestro foco de votante. No lo es. Bueno, para nada. Le hablaba de lo de conocer a José Ignacio. ¿Es una forma de hacerlo más conocido en los directos de Instagram que estamos haciendo cada semana? Sí, yo creo que es algo muy bonito que esté haciendo eso y que le ayuda a conectar mucho con gente que le está planteando dudas sobre un poco todo Andalucía y sobre temas súper variados. O sea, ojalá todos los políticos pudieran llevar esa cercanía. Creo que suma bastante
hacer la política más cercana a la gente. Como en estas alturas todo el mundo sabe, usted es candidato de una fuerza andalucista. Y como tal, le quiero preguntar por los datos que publicó el pasado 28 de febrero en Centra. Decía esta encuesta que los que se sienten muy españoles están una décima por encima de quienes se sienten muy andaluces. Es verdad que equiparado, pero no dejan de estar por encima. El 8,57 muy españoles, el 8,47 muy andaluz. Mientras tanto, la identificación con los símbolos, con la bandera, el himno, ahí gana Andalucía. La bandera identifica la bandera andaluza al 85,2%, mientras que la española solo al 78%. Mientras tanto, el himno andaluz, digamos, se siente identificado con el 8 de cada 10, mientras que solo 7 de cada 10 lo hace con el español. ¿Cómo ves estos datos? Y una pregunta quizá un poco más dolorosa. ¿Es esto quizá la razón por la que adelanta Andalucía nunca ha dicho nosotros somos independentes, como Esquerra, como Bildu, que somos los partidos en los que nos miramos? A ver, lo primero, te cito a Óscar Matute con esto. Hay muchas naciones independientes, pero muy pocas soberanas. Y nosotros somos soberanistas, porque meterse en temas de independencia y demás. Nosotros lo que queremos es poder decidir aquí qué empresas hacen negocio aquí, qué trenes llegan aquí, lo máximo posible. Poder decidir cómo nos gobiernan. Entonces, hablando de independencia, no me parece relevante. Ahora, respecto a este análisis del sentimiento de pertenencia y demás, yo sinceramente lo achaco al hecho de que la bandera de Andalucía, los símbolos andaluces, la Andalucía como nación, en realidad siempre se construyó como una matria que no le hace daño a nadie, no va por nadie, un lugar abierto, un lugar en el que al final pueden converger todo el mundo. Me explico, en el sentido de, bueno, básicamente eso, es un nacionalismo, pero no es un nacionalismo excluyente. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sí que es? Bueno, por ejemplo, es una pena, pero se estamos viendo que la derecha y la extrema derecha se están intentando apropiar del nacionalismo español y de decir, no, tú no puedes entrar porque eres magrebí, no, tú no puedes entrar porque eres latino, tú no puedes entrar porque tal. No, ser español es esto, y si tú hablas catalán ya no eres español, y si hablas gallego ya no eres español. Si están haciendo esa construcción de nacionalismo excluyente, hostil, pues me parece natural que la gente de nuestra tierra trate de acercarse a algo más pegado a la tierra, algo que representa tener tierra, tener libertad, tener educación para todo el mundo, tener sanidad. Te tengo que preguntar. Mira, no lo tenía ni escrito, pero lo voy a preguntar. Ustedes bueno, todos los años hacen un acto, la Academia de Otoño, La escuela de otoño. Escuela de Otoño, que lo hace pocas realidades de otoño. No sé si en la del año pasado, pero la de hace 2 años, que sí que estuve yo ahí escribiendo, estuvieron invitados un montón de gente, entre ellos Gabriel Rufián, Matute y Laura Vega. Son respectivamente de Esquerra Republicana, en otro momento, Euskal Herria Bildu y la CUP. Rufián, el proyecto de la izquierda del PSOE, unir a todo el mundo, él le cita mucho adelante, desde que estén dentro. ¿Qué piensa el partido? Me gusta explicar esto de decir siempre, tú cuando estás comiendo, estás ahí almorzando unas lentejas, no estás pensando en qué vas a hacer. Estás pensando en qué estás almorzando. Si lo tienes que cocinar, quizá un poco sí. Entonces ahora mismo nosotros estamos en plena campaña de las elecciones andaluzas. Nuestra mente ahora mismo nada más que está centrada en una cosa, en hacer una gran campaña y en hacer que Moreno Bonilla salga del gobierno de la Junta. ¿Y cuando llegue la hora de la cena? Cuando llegue la hora de la cena, tendremos que reunirnos en la Asamblea Nacional, tendremos que tener un debate muy bonito y analizar qué nos parece y decidirlo entre todas juntas. De todas las juntas. Juntarse se juntó la extrema derecha. Vino Vox hace unas semanas, no sé cuándo saldrá esto, un jueves, aquí Santiago Abascal, Ignacio Barriga y la plana mayor del partido, hacen un mitin en Málaga, igual que ustedes hicieron la presentación de candidatos en la capital, pues ellos también lo hicieron. Y Santiago Abascal, entre otras cosas, habló de Blas Infante, el histórico andalucista, como un santón del islamismo. Y criticó por consiguiente a todos los que os veis identificados de alguna manera en él, incluido al Partido Popular, decir un poco esa vinculación con el islamismo,
que no excluía al islamismo o a la gente islam de Andalucía, de su patria andaluza, no era precisamente islamista. O sea, tampoco lo he leído yo, pero gente que sí que la ha leído me lo ha explicado que no era así. ¿Cómo valora esta actitud de Vox? Sinceramente, me da un poco de tristeza, y me da más tristeza además pensar que puede haber algún andaluz que se vea representado con eso. Porque estamos hablando de... ¿Qué? Le aplaudió mucho. Sí. También habría que ver a cuántos se trajeron en el AVE para que les aplaudieran. Que no nos podemos olvidar que a la extrema derecha les gusta mucho montar espectáculos y montar platos. Pero más allá de eso, me parece una visión absolutamente reduccionista de nuestra historia. Teniendo una historia tan rica como tiene Andalucía, ponerte a criticar la Andalucía de las tres culturas, cuando es una de las cosas que nos hace únicas. Está claro que sabemos que Abascal, pues bueno, no es una persona con una gran vida laboral, una persona que ha estudiado la privada. Digamos que si se quiere creer esos cuentos suyos de España de pandereta, de sus mitos del Cid y demás, que se los crea, pero que no venga a Andalucía a decirnos qué símbolos nacionales podemos tener, porque la patria que construyó Carlos Infante no tiene nada que ver con el islamismo. La patria que construyó Blas Infante tiene que ver con trabajo para todo el mundo, tiene que ver con educación para todo el mundo, con acabar con el analfabetismo en su momento y ahora con tener una educación de calidad, con transporte para todo el mundo, con conectar el territorio. Entonces, lo único que digo es eso, es que me parece muy triste que se puedan decir estas tonterías en la tele. Vamos a acabar, comillas, la entrevista. Vamos a empezar otro. Ahora ya no te voy a hablar de ustedes, te voy a hablar de tú, sobre todos los candidatos que conste. Vamos a hacer una entrevista un poco más personal, más rápida, pero más personal. ¿Cómo ve a Luis Rodrigo político de aquí a 20 años? Probablemente construyendo una asamblea en algún sitio rural de la provincia de Málaga. No me esperaba esa respuesta. Para que me dijeran, no, hombre, no en el Parlamento, porque quiero ir. Eres tú, y sigues siendo tú. Y seguro que te preguntan en todas las entrevistas por eso. Cuéntanos algo de tu faceta tú. Esto tiene límite de edad. Nada, o sea, ¿qué te puedo contar? Sinceramente, la tuna ha sido una gran experiencia en el sentido de yo al final viniendo de una familia con no demasiados recursos, he podido estudiar en la universidad pública porque mi madre era trabajadora en la universidad pública, pero al final llegaba a la universidad con un euro en mi bolsillo, gracias al ser parte de esta asociación, pues yo qué sé, he podido visitar muchos países, he podido hacer grandes amigos, tanto en Argentina como por toda España. Y no sé, ¿quieres que te cuente alguna anécdota en concreto? Pues prefiero no meterme en ello. La borrachera de Luis Rodrigo en la tuna, algo así. Hagamos un clip, venga, hombre, Pablo. Si me das 30 segundos para pensar algo publicable. Paréntesis, cerramos paréntesis. Ya lo he pensado. Pues por ejemplo, se me ocurre una cosa así bastante loca que nos pasó de viaje por Francia, que acabamos en Marsella ya penúltimo día de viaje y nos encontramos con un equivalente de una tuna francesa, que era básicamente una banda de música universitaria, y nos dicen, vamos a esa isla de allí a celebrar una fiesta, una unión entre dos asociaciones. Y dijimos, vamos, nosotros también. Y empezamos a hacer lo que se conoce como barco stop, que es irte al muelle y a ver si consigues que alguien con un barco, pues, y dispuesto a escuchar buena música, te lleve a la isla. Y lo conseguimos. Pasamos la noche allí en la isla. Un recuerdo súper bonito. ¿Qué le ha enseñado de haber estado en la tuna? Porque desde fuera al menos lo veo como algo, no sé, asociativo, algo más colectivo, ese espíritu, ¿no?, de la izquierda. Entiendo que ha autogestionado todo colectivamente, entiendo que depende un poco de la gente que haya. ¿Le ha enseñado algo para tu faceta política? Igual te va a sorprender, pero yo creo que una de las mayores lecciones que me ha llevado es que
si quieres algo y te centras en ello, es más probable que lo consigas. O sea, que puedes conseguir muchas más cosas de las que realmente crees, si pones tu voluntad. No me estarás comparando el discurso de la meritocracia, Bueno, que te van a regañar. también te digo, la meritocracia es un discurso que hace 60 años los propios empresarios y la gente despreciado. No sé hasta ahora que está de moda parecer pobre, que se ha puesto desde la parte más burguesa en valor la meritocracia. Pero la meritocracia siempre le pertenece a la gente que ha sido trabajadora, que ha sido de clase trabajadora. Tú eres informático y si no tengo mal entendido, incluido cuando en la campaña de las municipales todavía técnicamente era universitario porque tenía que hacer el TFG, como otros que tampoco lo estamos haciendo. Cuéntanos algo de eso, informática, porque claro, tú te dedicas si no tengo mal entendido, a desarrollar webs. Es un curro que desde fuera es como, wow, sos ingeniería de datos con ordenadores de estos de la NASA, que no son portátiles, que son como torres gigantes de datos. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué lo elegiste? ¿Por qué elegí en concreto el desarrollo web? En general, la ingeniería es algo que me gusta bastante porque, hablando simple, la ingeniería consiste en resolver problemas. Tú te planteas un problema y tienes que pensar cómo llegar a solucionar eso. En concreto, la parte de las webs me parece bastante interesante. O sea, las aplicaciones web no es simplemente hacer un diseño bonito, una página y demás, no, es construir internet. Entonces, Yo te iba a pedir la web para el podcast. se puede hacer también. Pero claro, estamos hablando de internet, que es probablemente, no sé, top 3 de los mayores inventos de la humanidad. Y aunque sea mínimamente un 0,0001% de eso, ayudar a construir algo útil en eso, increíble. ¿Cómo defines la política? La política. Sinceramente, es como todo. O sea, si te lo tengo que decir en una palabra, todo. La política es la manera que tenemos de poder explicar el 99% de las cosas que nos pasan. Desde por qué esta mesa está coja hasta, no sé, el hecho de que tú estés grabando una entrevista. Todo eso podemos analizarlo gracias a la política y todo eso es política de alguna manera. ¿Con quién te echarías una cerveza? ¿Con Juan Moreno o con María Jesús Montero? Supongo que Moreno Bonilla. ¿Sí del PP? Sí, pero al fin y al cabo, también malagueño. Por lo que sé, le gusta también la música bastante. Y además sí le podría preguntar por qué hace lo que hace. Porque quieras que no, me gustaría saber si está convencido realmente de que lo que está haciendo es por el bien común o si sabe perfectamente que lo que está haciendo es por los intereses de unos pocos. ¿Y dónde lo llevaría a cenar? ¿A un sitio de espetos o a un sitio de camperos? Solo valen esas dos opciones. Efectivamente. Pero de los camperos, que se me echen las manos. Eres de también. Bueno, el espeto también te puedo echar, ¿no? Sí, pero ya tenemos chiringuitos muy premium, ¿verdad? Con los camperos todavía no nos han gentrificado los camperos aún. De momento, ¿qué se te da especialmente bien cocinar? Pues, la verdad que no es que sea un gran cocinero, pero tengo una mano decente en la cocina. No sé, últimamente he estado probando una receta que un pan relleno de queso, Y lo he visto yo. un pan de ajo. No, que hay una receta de un pan literal, o sea, cortado, lo vacías, le echas un montón de cosas, como carne picada, triturada, tal, y le echas queso encima para rellenar. Tú me hablas de pan de ajo. Te diría, curiosamente, sin ser yo ya vegetariano,
pero me gusta mucho hacer bocadillos vegetales, en plan, con verduras al pincho. ¿Qué es lo que más echarías de menos si eres diputado? Porque, para quien no lo sepa, ser diputado, aparte de dar mucha carga de trabajo, que por eso hablaba antes del trabajo de los dos diputados de adelante, tienes que reunirte con gente para presentar mociones, escribir las mociones, presentarlas, debatirlas, prepararte los argumentos contra el otro partido, dar entrevistas como estas, entre otras muchas cosas. Aparte de eso, si eres diputado, tendrás que ir a Sevilla temporalmente, en plan de martes a jueves por lo menos, pasan los plenos, etcétera. Y eso, por ejemplo, te alejará de tus colegas. ¿Qué echarás de menos cuando seas diputado? Así que Lo voy a hacer. lo vas a Claro, buena puntualización. O sea, yo lo tengo clarísimo de que como diputado voy a ir a Sevilla cuando la actividad parlamentaria lo requiera. El resto del Yo día. creo que te obliga la ley. O sea, creo que la ley te obliga a volver a Málaga y explicar en Málaga lo que estás haciendo Sevilla. Y Bien, aparte, pero aparte, aunque no me obligase la ley, a mí me encantaría hacer un poco lo que intento hacer ya, teniendo mi trabajo a la vez, que es ir a estar en todos los movimientos que están ocurriendo en la ciudad, en todos los que pueda llegar, a hablar con la gente y poner esos problemas en serio. ¿Qué echaría de menos? Probablemente la espontaneidad. Eso es una cosa que echaría muy de menos en el sentido de... sería mucho más difícil con martes, pues yo que sé, mi amigo Juan me dijera, vamos a ir, que hay un micro abierto, vamos a escuchar a la gente que va a cantar. No puedo ir, estoy en Sevilla. Eso igual será más futuro. puede ser. Y las dos últimas preguntas, que son más políticas. Dime una virtud de tu mayor rival, que es Juan Moreno, y que no sea el que sabe engañar a la gente para que vote. Que eso es muy malo, eso no vale. Que claro, me has quitado lo que... O por eso me lo he quitado. Que no es la primera vez que hago esto. Ha sido un gran alumno de la escuela del PP de Málaga, ya hasta el punto de saber superar a sus maestros. Eso también tiene trampa. Que ahora un poco más de Moreno. Un poco. Que de hecho le llaman Moreno Bonilla a ustedes para picarme un poco. Porque no les gusta que le llamen Bonilla. Ustedes le llaman Moreno Bonilla, solo para picarme. Y me llaman de Moreno. Es que, ¿qué quieres que te diga? Estoy convencido de que gran parte de las cosas de la imagen que se construyó son performativas, entonces no le puedo dar crédito a eso porque no considero que sean virtudes que hoy tengan. Y dime un defecto de su candidato, José Ignacio García. Y no me vale es tan trabajador por el pueblo andaluz que no es capaz de descansar y no duerme, no de que no me vale. No le gusta el queso. No le gusta el queso. Le gusta el queso solamente en la pizza. Esto le va a hacer perder votos, pero... Sí, es mío, realmente. pero tenía que decirlo, tío. Tengo un amigo así, Vale, tengo un amigo que no le gusta el tomate también, o sea, ni el queso tampoco, no le gusta nada. Más eso es muy buen político, pero... No le gusta el queso. Hay que haber dicho todo que sea un titular. Si no le gusta el queso. ¿Tú crees que lo hará más humano o que antagonizará mucho a la industria de los lácteos? 50-50. Luis Rodrigo, candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga. Gracias por venir a la Diana y a las visitas. Y como le vamos a decir a todo el mundo, suerte en las elecciones. Muchas gracias.